Patria, se abre la sesión. Dar la bienvenida a nuestros senadores integrantes, Juan Luis Castro, Loreto Carvajal y también a todo el ministerio prácticamente aquí presente y a sus asesores, a los invitados que siempre cuentan, digamos, que están aquí permanentemente acompañando, diferentes fundaciones, Biblioteca del Senado que hoy día va a exponer. Gracias a todos por su presencia, porque este proyecto está avanzando como debiera ser, muy rápido, pero también con mucha precisión, y por eso es que hoy día le vamos a pedir, además de la cuenta a la Secretaría, decirles que está tal como programamos la exposición de la biblioteca, también la exposición del Gobierno en torno al título 3 de este proyecto, y luego también Secretaría nos va a hacer mención a 3 artículos que quedaron pendientes. Y, por último, volver a reiterar todo nuestro compromiso en el avance eficiente de este proyecto, por la importancia que tiene, pero también que está pendiente el tema de algunos artículos que fueron votados, que probablemente vamos a pedir que haya un trabajo también en forma paralela al título 3 respecto de esto, para ir avanzando ordenadamente y no dejar atrás esto que pudiera ser de alguna manera vinculante a algunos artículos que se tengan que votar más adelante. Así que, sin más, senador Castro. Previo a eso, Presidenta, saludar a la ministra, a su equipo, a la biblioteca. Si pudiera, por la magnitud del anuncio realizado en la ministra de Desarrollo Social, la ley del cuidado, que pudiera indicarnos el ingreso, por qué Cámara y qué es lo que se espera de esta iniciativa anunciada por el Presidente de la República. Por favor, por su intermedio, Presidente. Yo entiendo, senador, que usted además tiene que retirarse pronto. Le damos la bienvenida al senador Sandón. Bienvenido. Sí, le vamos a pedir a la Secretaría por orden que nos dé cuenta, y luego le vamos a dar la palabra, antes de la biblioteca, a la ministra, para que nos pueda responder esto particular que se nos ha pedido, y luego partimos con la biblioteca. Presidenta, no tenemos cuenta para el día de hoy, solo la tabla, que es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile con urgencia calificada de suma. Y los invitados son los que no. Le agradezco mucho, y entonces vamos a hacer un cambio de orden. Le vamos a pedir a la ministra que le pueda responder al senador. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Por su intermedio, la pregunta del senador Castro, un tema que hemos conversado mucho y es de mucho interés para nosotros. Efectivamente, uno de los grandes anuncios de la cuenta pública. Como nos convoca el tema de adopción, voy a hacer resumida, pero esto algo después podemos eventualmente quizás tener un espacio específico para presentar el proyecto de ley. Como ha dicho el presidente, se va a presentar los próximos días. Y solo para mostrarles una síntesis, yo además tuvimos la oportunidad de estar en un conversatorio hace poco donde yo pude exponer un poco más, donde también estuvo el senador, pero obviamente la idea es poder exponerlo a todos. La síntesis del proyecto hoy día es un proyecto que tiene 3 títulos. Un título que establece el objeto de la ley, el derecho al cuidado, definiciones generales y principios. Este título tiene como objeto reconocer el derecho al cuidado y garantizarlo de manera gradual y progresiva, pensando que el derecho al cuidado tiene sus 3 dimensiones: a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y que busca el sistema promover la autonomía y prevenir la dependencia o retrasar la dependencia. Se reconoce el trabajo de cuidado, especialmente el trabajo no remunerado, y se reconoce también como una función social esencial para el desarrollo económico y social del país. Y esto lo consideramos muy importante porque habilita al Estado para que pueda adoptar distintas políticas públicas que se hagan cargo de las desigualdades en el ámbito del trabajo de cuidado. Luego una serie de definiciones donde hay algunos aspectos relevantes, como el concepto de autonomía, de persona mayor. Ahí los detalles los podemos dar en una próxima exposición, y los principios que guían la implementación de la ley.
Y luego el título segundo crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, definiendo su estructura, sus funciones y agrupando a las distintas instituciones, políticas, planes, programas y servicios, la senadora, y prestaciones destinadas a los apoyos a los cuidados. El sistema va a tener la función de planificar, coordinar, supervisar y evaluar estos elementos con esta finalidad y se va a organizar en 3 niveles, un nivel político, un nivel ejecutivo y un nivel participativo. Este título también va a regular la Política Nacional de Apoyos y Cuidados y su plan de acción y establece como oferta programática principal del sistema programas para acompañar a las personas con dependencia y sus cuidadores, habilitando también a distintas instancias, por ejemplo, los gobiernos regionales para colaborar en este sistema. Pero el mismo proyecto va a definir cuáles son los programas que son parte del sistema, programas que ya existen que son parte del sistema y regula la manera en que se integran programas al sistema y, bueno, luego una serie de modificaciones a otras leyes y transitorios. Eso muy en resumido, va a ingresar los próximos días. La cámara específica es algo que está en definición y cuando se ingrese, por supuesto, eso va a ser claro, pero en cualquier caso nosotros muy a disposición de poder exponerlo con mayor detalle, independiente de la Cámara por la que ingrese, entendiendo que es un tema de preocupación muy transversal y creo que va a concitar bastante acuerdo, como siempre es el ánimo que ha tenido esta misma comisión. Le agradecemos, le damos la bienvenida al senador Walker. Actualizarle, senador, que había una solicitud específica del senador Castro por el anuncio del presidente respecto a la ley de cuidados, que vamos a probablemente programar en las próximas semanas una exposición más detallada de la ley, independiente en qué de las cámaras ingrese. Creo que dada la importancia que tiene el tema, nosotros como senadores de esta comisión debemos estar al tanto y poder explicarle a la ciudadanía en qué consiste. Vuelvo a reiterar para los senadores que vamos a partir con la exposición de la Biblioteca Nacional en torno a nuestra duda respecto de que no va a ser resuelta hoy día en términos de reacción a madre, progenitora u otro, que le agradezco a la biblioteca la prontitud con la que elaboraron en una semana el informe. Luego vamos a escuchar al Ejecutivo sobre el título 3 y luego, por último, someter a votación o los 3 artículos que quedaron pendientes. Y si no tuviéramos quórum, tendríamos que adelantar las votaciones y dejar para el final la exposición. Y, por último, decir que me parece importante que no dejemos de lado el tema de la apertura de la discusión de algunos artículos que pudieran ser revisados, que ya fueron votados por la comisión anterior, pero que hay acuerdo en poder conversarlo con el Ejecutivo y que le pediría a la comisión técnica, el equipo técnico, en conjunto con el Gobierno, puedan ir avanzando también en paralelo al título 3. Así que damos por iniciado la exposición de la biblioteca. Por favor, si pueden tomar asiento. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio, saludo a los miembros de la Comisión, a la Secretaría, a todos los invitados. Efectivamente, en la sesión de la Comisión de la semana pasada se estudió la incorporación del término persona gestante en el procedimiento de adoptabilidad para señalar a la persona que cede en adopción a su hijo durante la gestación. Entonces se solicitó a la biblioteca revisar para ilustrar el uso de este término en la legislación extranjera. Para ello se analizaron de manera ilustrativa, por el tiempo disponible, 4 países de habla hispana: Argentina, Ecuador, España y México.
Y también se analizaron, se indagó un poco de manera contextual la legislación chilena, cómo ha ido incorporando este término y también algunos pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, la presentación se divide básicamente en esos dos temas, lo que es contextual y luego el tema de la legislación extranjera. Entonces, en primer lugar, también esa es la indicación que ya todos conocemos, ¿cierto?, que reemplaza la palabra madre, aprobada en 2019 en primer trámite por el término persona gestante en el procedimiento de adopción. Bueno, vemos que el uso de la persona gestante de este término, propuesto en la indicación, es similar a la utilizada por otras leyes aprobadas en Chile en los últimos años. En primer lugar, habría que comentar que el año 2018 se dictó la Ley de Identidad de Género para regular los procedimientos necesarios para rectificar la partida de nacimiento, es decir, el nombre y sexo de las personas que consideran que no corresponde con su identidad de género. Por lo tanto, se reconoció el derecho a toda persona a solicitar la rectificación de su sexo y nombre registral cuando éste no coincida con su identidad de género, sin condicionarlo a haber sido sometida a alguna intervención o tratamiento para poder modificar su apariencia. Luego de la dictación de esta ley, que por tanto, a partir de esta ley, las personas gestantes, embarazadas, que van a dar a luz, pueden tener registrado el sexo femenino o masculino. Por tanto, luego las leyes que se han dictado que afectan, se relacionan con las personas que están en esta condición de embarazo, han incorporado este término persona gestante. Así, la ley que crea el Catastro Nacional de Mortinato, que es la siguiente, el año 2019, recoge el término persona gestante en diversos artículos. Por ejemplo, para reconocer la facultad de inscribir al mortinato en el registro, se habla de la persona gestante. También cuando se define mortinato y también en la regulación de registro en el que se puede individualizar a la persona gestante, así como al progenitor, dice la ley, si así lo autoriza. Luego, el año 2021, la ley conocida como Ley Dominga, que establece medidas en caso de muerte gestacional o perinatal, también incorpora en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente el término al establecer acciones específicas del personal de salud para atender el duelo, dice la ley, de cada madre u otra persona gestante, así como del padre u otra persona significativa que la acompañe. Hace también esta distinción. 2021. Y también en ese año, a finales, se dictó la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, que reemplaza, aquí también se produjo el debate, la discusión sobre el término a utilizar, porque se producía el problema de el uso de la terminología padre y madre o padre o madre en el Código Civil, especialmente, y entonces se reemplazó esas palabras por el término progenitor y se estableció una regla general que indica que toda aquella vez que se haga referencia a padre o madre en la legislación debe entenderse aplicable a todos los progenitores, salvo que por el contexto o por disposición expresa se deban entender otra cosa. También esta ley de matrimonio igualitario modificó el Código del Trabajo, las normas de protección a la maternidad, donde la madre o persona gestante indica ahora con independencia de su sexo registral por identidad de género. Es decir, ese es el sujeto, madre o persona gestante, que es sujeto de las normas protectoras de la maternidad en el Código del Trabajo. En resumen, la ley chilena recoge los siguientes términos en estas leyes que identificamos en estos últimos años y que dicen relación con las hipótesis de personas embarazadas. Distingue entre persona gestante y el otro progenitor, en el caso de la ley que crea el catastro de mortinato. También en la ley Dominga, que hace alusión a las acciones para atender el duelo de las personas que han tenido la muerte gestacional o perinatal, se refiere a madre y agrega u otras personas gestantes, distinguiéndola del padre.
Y por último, en relación a los derechos de la madre trabajadora, el Código del Trabajo señala a la madre o persona gestante con independencia de su sexo registral por identidad de género y la distingue del padre y progenitor no gestante. Eso por la modificación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Bueno, en segundo lugar, y también a modo de contexto, el uso del término que está en estudio es recogido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se destacan ahí, bueno, la opinión consultiva 2417, ¿cierto?, que reconoce la identidad de género como una categoría protegida por la Convención. Y aquí vimos una opinión consultiva del año 2022, que está destinada no al tema de la adopción, sino que está destinada a grupos de personas privadas de libertad. Sin embargo, que a propósito de esa opinión consultiva abstracta, la Corte destaca la importancia de que los Estados prevean un marco normativo para la atención prenatal que asegure a las mujeres y señala a otras personas gestantes privadas de libertad la provisión de bienes y servicios relacionados con la salud reproductiva. Y también, por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe referido sobre los derechos de las personas trans y de género diverso, insta a incluir en el universo de las personas gestantes y capaces de cursar embarazo a todas las masculinidades trans en los contenidos de educación que tradicionalmente se ha entendido como salud reproductiva materna. Ese es el contexto bueno, que nos ilustra un poco cómo ha avanzado la legislación luego de la Ley de Identidad de Género y también algunas opiniones del Sistema de Control de Derechos Humanos de Interamericano. Entonces, luego de esto, mi compañero Pedro va a hacer el resumen de la legislación de estos 4 países que les comentaba que tuvimos el tiempo de revisar. Gracias, senadores. Senadora, presidenta, buenos días. Saludarla por su intermedio a los presentes. A ver, en efecto, nosotros estudiamos para este documento 4 legislaciones: la legislación argentina, la legislación ecuatoriana, española y la mexicana. Básicamente, lo que hicimos fue rastrear este término de persona gestante en ciertas legislaciones de habla hispana que tuvieran cierto sentido comparativo con la nuestra, ¿no es cierto? Y identificamos en el fondo sistemas normativos que han sido recientemente modificados, ya sea por leyes de identidad de género o por leyes de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, esta terminología de persona gestante no se encuentra solo o no únicamente a propósito de la adopción, sino que también es posible encontrarla básicamente en el Estatuto de las Personas, ¿no es cierto?, que se contiene normalmente en los códigos civiles. Códigos civiles que, como decía, han sido modificados en varias ocasiones a propósito de leyes de identidad de género o de matrimonio igualitario o de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, perdón, ahora sí. Entonces decía que son sistemas los que estudiamos que han cursado ciertas reformas, ¿no es cierto?, al Estatuto de las Personas y que han incorporado esta terminología. Esta terminología, ustedes van a ver en la exposición y también en el documento que le hemos entregado, está presente de una u otra manera en las legislaciones que estudiamos, ¿vale? O sea, de alguna u otra manera entra esta terminología de persona gestante. Como les decía, no solamente a propósito de la legislación civil. Por ejemplo, el caso, si podemos ir a la siguiente, Rodrigo, gracias. El caso de Argentina, por ejemplo, esta terminología la vamos a encontrar en el Código Comercial y Civil de la Nación. Recuerden que Argentina hace unos años atrás tuvo una modificación importante y unificó su legislación civil en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es el símil de nuestro Código Civil. Ahí van a encontrar entonces esa expresión, ¿no es cierto?, a propósito de la voluntad procreacional, a propósito de las normas de la filiación. La van a encontrar también a propósito de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley 27.610, que se refiere a mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Se fijan que el término no es propiamente persona gestante, pero son términos que están rondando, ¿no es cierto?, la idea de una persona que, independientemente del sexo registral que tenga, puede gestar, puede cursar, ¿no es cierto?, un embarazo. En materia también de interrupción del embarazo, el artículo 5, los derechos de atención a la salud, se refiere a toda persona gestante, y también en relación al consentimiento informado, la ley también usa la expresión persona gestante.
También en el Código Penal de la Nación, que se modifica a propósito de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, nuevamente también la legislación argentina usa el término persona gestante. Dice, lo leo a modo de ejemplo, ¿no es cierto?, el artículo 85, la persona gestante, se sanciona al que causara un aborto con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Y esa expresión, ¿no es cierto?, se va repitiendo en lo sucesivo de la legislación. La siguiente, por favor. Encontramos la siguiente también, por favor. Vamos a saltar un poco a la legislación sobre Ecuador. En Ecuador encontramos, ¿no es cierto?, que la adopción está regulada en el Código Civil, en el título 14, igual que está regulado en nuestro Código Civil también, y habla de él o los progenitores. Acá la expresión cambia un poco, ¿no es cierto?, y se refiere a él o los progenitores. También en las normas sobre filiación, que están típicamente, ¿no es verdad?, en los códigos civiles, también se habla de la, ¿no es cierto?, del o los progenitores, ¿no es cierto? Y en las normas sobre interrupción voluntaria del embarazo, la siguiente, por favor, que son normas relativamente recientes, esta ley es del 2022, se habla de que toda niña, adolescente, mujer y persona gestante cuyo embarazo sea producto de una violación es titular del derecho a interrupción voluntaria del embarazo. Nuevamente incorpora, ¿no es verdad?, la expresión persona gestante, ¿cierto? También a propósito de la Ley Orgánica de Salud, también van a ver que en algunas legislaciones a propósito de normas sanitarias, ¿no es cierto?, que se incorpora esta expresión. La modificación de la Ley Orgánica de Salud también habla de niñas, adolescentes, mujeres y personas de diversidad sexogenérica con posibilidad de gestar. La siguiente, por favor. El caso español también es uno de, como decía, de códigos civiles que han sido recientemente reformados, en este caso por la Ley de Identidad de Género. Es una reforma de los últimos, del año 2015, relativamente reciente, que viene a modificar, ¿no es cierto?, normas sobre adopción. En general, la terminología específica que el Código Civil español usa para el caso de la adopción, ¿no es cierto?, es la de progenitores, ¿vale? Esa es la expresión que usa. Y en las normas sobre determinación de la filiación, que están también en el Código Civil, se usa la expresión madre o progenitor gestante. También se usa la expresión padre, madre o progenitor gestante, ¿cierto? Nuevamente acá vemos que no está solamente a propósito de la adopción, sino que a propósito de la determinación de la filiación, que está nuevamente en el estatuto de las personas que están en el Código Civil. El caso mexicano es un caso también reciente porque jurisprudencialmente, a partir del año 2021, la Suprema Corte, a partir de una acción de inconstitucionalidad, declaró inconstitucional la penalización del aborto. Siguieron otro camino en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Perdón? ¿Penalización o Pero la despenalización. Ya, o sea, perdón, declaró inconstitucional la penalización. Eso Ya, que se ok, gracias. Me confundí, sí. Y en la ley, acá no está a propósito de esto la idea de persona gestante, pero sí está en la Ley de Salud de la Ciudad de México, que contempla, ¿no es cierto?, como grupo de atención prioritaria, entre varios otros, ¿no es cierto?, a las personas con capacidad de gestar. Eso es, señora Presidenta, nuestro informe. Como ve, son legislaciones, y para redondear un poco la idea, que globalmente han cursado modificaciones recientes en su legislación civil a propósito de lo que he dicho y que han incorporado esta idea, ¿no es cierto?, de persona gestante u otra expresión que pueda ser similar a ella. Agradecer porque ustedes hacen un recorrido primero por la legislación chilena y cómo de alguna manera se va vinculando y va cambiando en la evolución del tiempo esto. Madre aparece en el caso de la legislación chilena en varias ocasiones, pero también se agrega el tema de la persona gestante. Y por otro lado, ustedes hacen cierto el símil con legislación internacional de países vecinos. Hay otro documento que no vamos a discutir hoy día, pero que queda para análisis, que es el tema de embarazo masculino, que fue una solicitud que hizo el senador Osandón. Le damos la palabra a los senadores para que puedan ustedes también responder a la biblioteca y después dejarlos libres. Senadora Carvajal y después el senador Osandón. Gracias, Presidenta. Una cuestión previa que me gustaría que nos ilustraran en relación a las diferencias, dado que se utilizan diversas latitudes, otros términos, pero para el caso chileno, que pudiera generarse entre personas gestantes y
progenitores. Si ustedes ven alguna diferencia, porque es evidente la similitud, digamos. Ambos generan un niño o niña o un ser humano, digamos. Tomamos la intervención del senador Osandón, si les parece, y ustedes puedan responder ambos los que le están consultando. Senador. Gracias. La presentación es muy buena, lo felicito, pero a mí no me resuelve el problema. Por ejemplo, no sé si, porque no estuve en la exposición, aquí habla de una serie dice embarazos masculinos, hay un documento distinto, que no sé si es el que dijo que usted no íbamos a discutir. Y aquí habla de, por ejemplo, dice, sin embargo, nuevas investigaciones en trasplantes de útero podrán significar que el embarazo masculino podría ser una posibilidad en el futuro. ¿Ya? Yo no sé si tienen algún antecedente que eso también pueda ser aplicado a animales, por ejemplo, porque aquí están hablando de, y lo digo con mucho respeto, están hablando que en el futuro podrían los hombres gestar. ¿Hay algún dato que puedan ser los animales, por ejemplo, gestar seres humanos? Porque si vamos a estar legislando sobre esta base, yo lo encuentro súper peligroso, porque una cosa es que existe un cambio de sexo registral y que la persona, por cualquier razón, ya no se llama Juanita, sino se llama Juan, pero sigue siendo útero y sigue siendo madre, aunque sea registralmente un hombre. Ya, esa es mi opinión. Entonces, por eso, porque aquí lo que tenemos que ver es que esta nomenclatura que se va a dar tenga alguna relación con el derecho que tiene el niño. Porque en este país veo que los niños ni por nacer son algunos que tienen derecho, y aquí hay un niño que tiene ciertos derechos, y que para mí yo creo que el poder tener, ¿no es cierto?, ciertas condiciones mínimas de por lo menos tener una opción a la paternidad y a la maternidad, que no fue inventada por ninguna ley, sino que viene por la naturaleza de la creación en los animales y en nosotros. Entonces eso también le da un derecho especial al niño o a la niña que va a ser adoptada. Entonces hay que concluir esto. Esto no es lo mismo que la mayoría de las leyes que nombraron, que no afecta un derecho súper importante a una persona que tiene todo el desarrollo de su vida en el futuro. Demostrarle ciertas cosas que nos regaló la naturaleza, nos las dio por ley. Si yo aquí puedo decir perfectamente que esta sala es roja, y nosotros podríamos votar que esta sala es roja, pero no es roja. Ya, gracias. Bueno, siempre cuando tratemos temas como este vamos a entrar en espacios que de alguna manera no vamos a tener opiniones similares, eso es muy razonable, y este es también la representación democrática del país, pero me gustaría que pueda responder, porque no quise entrar en el tema del documento de embarazos masculinos, si es necesario para responderle al senador, porque uno, y con esto termino, cuando uno legisla en función de que esto tenga una vinculación con la realidad. Obviamente, en el ámbito de la ciencia hay dos cosas. Una avanza con mucha más rapidez que las leyes, pero por otro lado también hay temas que tienen que ver con bioética, que no estamos discutiendo hoy día, no es el tema, pero que perfectamente podría hacer esa discusión el Senado. A mí me encantaría que la hiciera. ¿Cuál es el límite de una sociedad respecto de estos avances? ¿Dónde coloca los límites? Pero eso es otro tema. Entonces le vamos a pedir a la biblioteca pueda responderle a ambos senadores para, si es que es necesario, pueda también dar su opinión y le parece prudente el Ejecutivo respecto a las consultas que están haciendo los senadores. Independiente de esto, no vamos a resolver el tema de la redacción ahora, porque evidentemente va a haber que hacer una discusión técnica en comisión. Adelante. Okay, muchas gracias. Parto por la pregunta del senador Osandón, porque quisiera distinguir que, claro, entregamos dos documentos, porque uno está orientado al mundo del derecho, en el fondo, ¿verdad? Lo vimos desde el punto de vista jurídico, y el otro es del mundo de la ciencia, que mi compañero que está acá atrás también es quien proviene del mundo de la ciencia, y entonces el enfoque de ese documento es ese. Y también está disponible, por supuesto, en este momento o para otro momento para responder la pregunta en ese tema. Y en relación a la pregunta de la senadora Carvajal, bueno, como veíamos, en los términos se usan distintos términos, incluso en nuestra propia legislación. Y
perdón, ahí, en nuestra propia legislación y también en la legislación extranjera. Ahora, yo diría que en la ley de matrimonio igualitario se estableció esta regla general que indica que toda referencia al padre y o madre debe ser aplicable al progenitor. Por tanto, está aludiendo entiendo yo, a una vez que se ha producido el parto, el nacimiento, porque es padre o madre. Entonces, quizás resultaría más idóneo, aun cuando, como digo, es una cuestión de elección y de criterio, por supuesto, de ustedes, distinguir ambos términos, el progenitor de la persona gestante, que es como lo ha ido haciendo el legislador. Por ejemplo, en la ley de catastro de Mortinato se distingue entre persona gestante y el otro progenitor, que no individualiza como madre o padre, sino como otro progenitor. Entonces, de alguna manera, ahí permite distinguir, ¿cierto?, o abarcar distintas hipótesis, por decirlo así. En la ley Dominga sí mantiene el término madre, incluye a otra persona gestante como una hipótesis distinta y luego habla de padre también. Y en la ley de matrimonio igualitario tiene esta referencia general a los progenitores, que es la que a mí me hace más sentido, que en definitiva, además de haber modificado muchos términos de muchas de estas palabras que están en el Código Civil directamente, establece esta regla general. Por lo tanto, parece adecuado distinguir antes del nacimiento el término persona gestante del término progenitor. Eso, no sé si Pedro quieres agregar algo. Ahí. Brevemente, solamente corroborar un poco esa idea como del antes y el después, ¿no es cierto? Postparto, ¿no es cierto? Tiene sentido hablar de un progenitor. Preparto, y esta norma que ustedes discuten hoy día está ubicada temporalmente en el preparto, ¿no es cierto? Tiene la idea, es más adecuado quizá usar la idea de persona gestante. Volviendo atrás, que este artículo particularmente dice relación con una condición especial, ¿cierto?, que es un proceso de adopción que se inicia antes del nacimiento. Para recordar solamente en qué estamos. Senadora Carvajal. Yo agradecer la opinión de la biblioteca, pero creo que en estricto rigor esa no era la respuesta, porque es evidente que en quien gesta es uno u otro, en este caso, si nos atendemos a lo que existe hoy día, uno solo de los progenitores. Hay una diferencia porque hay dos progenitores, evidentemente, hombre, mujer. Eventualmente, cualquiera tesis no resiste otro análisis, digamos, se requiere para la procreación de estos dos sujetos, más no se requiere de los dos un gestante, porque para el gestante hay solo uno, digamos. Entonces ahí hay una diferencia bien profunda, más allá de que lo utilicen uno u otra legislación de distinta manera. Y como queremos a lo mejor atender a una propuesta, a mi entender, yo dejaría eventualmente como opinión, digamos, en la indicación, que fuese progenitores, porque efectivamente el gestar, ya sea porque se cede de alguna medida, ¿cierto?, la procreación, a propósito, ya sea de manera natural, ya sea artificial, ya sea con vientre subrogado, es que el que gesta finalmente es el mismo que da a luz, indudablemente, mas no es el mismo que eventualmente pudiera ser la madre o padre para nuestra legislación. Porque si nos vamos a la maternidad por subrogación, yo puedo gestar más para el entendimiento ideal de la legislación que entiende en el Código Civil quién es el que da luz. Y hay una discusión profunda a propósito de decir, ¿es efectivamente solo el que da luz, el padre o la madre, o es el que gestó? Si nos vamos a la maternidad por subrogación, que a propósito tengo un proyecto allí hace años y que me gustaría que en algún minuto también lo pudiéramos ver en otra área, en otras comisiones. Entonces, para los efectos, a mi entender, si aquí los colegas tienen a bien de pronto tenerlo o pensarlo a futuro, como lo vamos a votar, de dejar evidentemente como pudiera ser madre o padre o progenitores.
Creo que es mucho más amplio. No sé qué. Sí, yo coincido que... Como la legislación española, por ejemplo. Madre, padre o progenitores. Pero explicar, para ir cerrando el punto, le damos la palabra a la ministra, que esto debiera estar resuelto en el comité técnico en función de lo que cada uno de los senadores ha expuesto hoy día y llegar a un acuerdo para la próxima comisión. Pero le damos la palabra a la ministra y con eso seguimos con el resto de los temas y darle las gracias, muchísimas gracias a la biblioteca. Muchas gracias, presidenta. Agradecerle especialmente, por supuesto, el informe de la biblioteca, me parece muy interesante y solo quisiera puntualizar, bueno, primero me parece que el informe da cuenta de que esta discusión, incluso en nuestra legislación, ya ha sido abordada y ha sido resuelta, me parece que de una manera correcta, adecuada, pero en otros contextos, y estamos específicamente, quiero poner el énfasis en este artículo y en este procedimiento en particular, porque estamos hablando, recordar, de el procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria con fines de adopción. Un artículo previo señala que él o los progenitores, uno o ambos progenitores, pueden hacer la solicitud al tribunal de cesión voluntaria, manifestar su intención de hacer la cesión voluntaria para adopción. Sin embargo, este artículo en particular que estamos discutiendo habla, como muy bien decían de la biblioteca, en particular de la hipótesis previa al parto. Entonces, lo que señala es que cuando la solicitud se presenta de manera previa al parto, la regla general es él o los progenitores podrán hacer la solicitud, pero cuando se trata de la solicitud previa al parto, necesariamente uno de los solicitantes tendrá que ser la persona gestante. Entonces, una hipótesis bien específica que a mí me parece que es necesario que tenga esa especificidad y no la generalidad de que uno o los dos progenitores pueden hacer la solicitud. En el caso en que la solicitud se haga de manera previa al parto, tiene que ser al menos uno de los solicitantes la persona gestante. Y por eso me parece que es apropiado, sobre todo pensando que efectivamente el objeto de esta ley es la protección de los niños, niñas y adolescentes, y específicamente en este caso de niños o niñas que podrían ser dados en adopción por cesión voluntaria, es que todas las hipótesis posibles de gestación den lugar a la posibilidad de esta cesión voluntaria. O sea, lo importante, creo yo, es que todos los niños y niñas, independiente, puedan, en esta hipótesis que es bien específica, ser dados en adopción por cesión. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esta es la redacción más adecuada para eso y por eso también sí tiene sentido en este caso la distinción entre progenitor y persona que gesta o madre, porque en este caso estamos hablando eventualmente de una persona gestante que decide y va a ser una madre, un padre, una persona distinta por adopción. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esta expresión es adecuada, por supuesto se puede evaluar, quizás tomando la misma lógica que tienen otras de las normas que nuestro propio país tiene, podría ser la mujer o persona gestante, pero incluyendo todas las hipótesis en que podría haber gestación y una persona que justamente haga esta solicitud. Tengo pedida la palabra el senador Walker, después la senadora Carvajal y por último biblioteca, y con eso vamos cerrando, pero sí queda claro que está abierto el espacio para poder incorporar todas las hipótesis y sobre todo preocuparnos de que la norma quede en función de lo que también hay ya escrito sobre esto, para que no tenga sostenido. Adelante. Presidenta, yo quiero agradecer mucho a la Biblioteca del Congreso el informe. Además, en tan poco tiempo fui uno de los que solicitó que este tema, claro, fuera resuelto en un informe por la Biblioteca del Congreso. Creo que es muy interesante los precedentes que han expuesto tanto respecto a la legislación nacional como internacional. Efectivamente, me tocó, al igual que muchos de ustedes, participar en la discusión de todas las leyes a las que se hace referencia en el informe de la Biblioteca del Congreso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley 21.171, que creó el Registro Nacional de Mortinatos,
También la relativa a las medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal. Me parece que una o ambas de ellas fueron iniciativa del exdiputado Nicolás Monkever, que levantó este tema. Y recuerdo que claro, una de las discusiones que se generaban era qué pasaba con estas leyes si el día de mañana avanzaba una legislación pro aborto, ya sea el aborto en 3 causales que se aprobó el gobierno de la presidenta Bachelet, o uno de los proyectos que pretendía ampliar el aborto, la despenalización o la legalización del aborto, más allá de estas 3 causales. Por ejemplo, el proyecto se rechazó el año 2021 respecto de establecer una causal amplia hasta las 14 semanas. Entonces, claro, me acuerdo curiosamente que ahí el debate era al revés. Quienes no querían cerrar la discusión a una legislación de aborto se preocuparon mucho de que no se hablara de padre o madre para no entrar en la discusión de si había vida previa al nacimiento. ¿Te fijas? Entonces se preocuparon mucho de denominar como personas gestantes o progenitores al padre y la madre, precisamente porque algunas o algunos no querían reconocer vida al ser humano en gestación. Y me acuerdo que dimos toda una discusión, que una discusión similar a la que ha habido estos días, recordando que hay tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce en general el derecho a la vida del que está por nacer, y cito textual. Entonces, es curioso cómo se van alternando un poco los términos según las posiciones que se defienden. Sería súper interesante, y se lo voy a pedir a la Biblioteca del Congreso, que puedan extender este informe a la historia de ambas leyes, tanto la ley 21.171, que creó un catastro nacional de mortinatos, como la ley 21.371, que estableció medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal, porque tengo la impresión, según lo que recuerdo, que la discusión tenía que ver con eso también. Por supuesto que me tocó participar y aprobar también, fui uno de los autores de la ley que creó el matrimonio igualitario, que finalmente se extendió a los temas de filiación. Bueno, creo que es muy interesante cómo discurre el informe de la Biblioteca del Congreso en la legislación comparada, pero sería súper importante ver por qué nacieron esos términos. Yo en general creo que es muy importante, nosotros en su momento se discutió mucho y va a ser probablemente motivo también de la discusión de este proyecto, y no recuerdo bien cómo está contemplado. Aprovecho de hacer la pregunta a la ministra, a la subsecretaria y todo el equipo, ¿cómo está contemplado o no la posibilidad de retractarse de la mujer que lleva en su vientre, ¿no es cierto?, el ser humano en gestación, que consiente con antelación, que el caso de este artículo, de dar en adopción a un hijo, y que después que el hijo nace tiene la posibilidad de retractarse o no? No me acuerdo cómo está contemplado en este proyecto, si me pueden recordar, porque tiene que ver con esta discusión, ¿no? Y yo creo que, por lo mismo, el derecho debiera ser necesariamente de la persona gestante, porque es quien lleva en su vientre, ¿no es cierto?, este ser humano en gestación, y que, producto que lo lleva en su vientre, ¿no es cierto?, 9 meses, tiene la posibilidad, una vez que nace, que le ve la cara, ¿no es cierto?, de tal vez arrepentirse de darle una adopción o la cesión, como se
se pretende llamar en el proyecto, que todavía no me convence mucho el término cesión, lo encuentro espantoso, tratándose de una persona. Yo lo asimilo a derechos patrimoniales, insisto, todavía me rebota la expresión cesión. Entrega es también compleja, pero yo tiendo a pensar que está bien utilizado la expresión persona gestante por lo mismo. Pero aprovecho de... Sí. Por el artículo que sí. Sí, y por estos precedentes. Pero quiero recordar cómo se llegó a esos términos también, porque tiene que ver con la discusión del aborto. Y sería interesante tener una extensión de este informe a la historia del establecimiento de ambas leyes. Gracias, presidente. Vamos a solicitar entonces, por acuerdo de la comisión, este informe que ha solicitado el senador Walker, porque efectivamente nos puede remitir un poquito a la historia y a una discusión que quizás no es necesario darla en detalle acá, pero nos puede servir para lo que viene. No sé si hay alguna consulta más para avanzar, senadora Carvajal. Sí, gracias, presidente. Tal vez estoy abusando de mi condición de no haber hablado antes, pero creo que este tema es muy interesante y además muy contingente, no solo a nivel nacional, sino que internacional. Lo digo, y es bueno que nos planteemos estos minutos, porque esto puede significar diferencias bien profundas a la hora de la defensa de los derechos, y a quien se le roga la posibilidad de hacer justicia o de reclamar estos derechos en tribunales. Yo mencionaba hace un rato el tema de la maternidad por subrogación, que en Chile no está legislado y que hoy día se abre todo un campo, porque efectivamente hay tribunales que ya han definido que más allá de la definición del Código Civil, que es madre o madre en este caso quien da luz, es madre también quien gesta. Y me refiero sin necesariamente que sea la misma persona. ¿Por qué lo digo así? Porque efectivamente la maternidad por subrogación es una persona a la que da luz y puede ser eventualmente la misma que gesta, pero en definitiva, por la subrogación, ser otra la madre. ¿Me explico, no? Entonces, aquí se dan tres condiciones que son diferentes y que a la hora de reclamar esos derechos pueden presentarse una dificultad muy grande. Primero, la persona, en este caso, gestante, que puede ser diferente a la madre, pero que además puede ser diferente al progenitor. Cuando yo, por ejemplo, acudo a la donación de óvulo o de espermio, puedo generar un embrión que se gesta en un vientre, que es la madre gestante, y que para efectos de la aún para efectos de la legislación chilena pudiera ser la madre, pero de acuerdo a la sentencia de algunos tribunales pudiera ser no la madre, porque reconoce, aún con el vientre de otra persona que no es la que necesariamente dio la luz, ser la madre. Es decir, hay tres personas que pueden ser incumbentes a la hora de determinarse o de autorizar en este caso, una adopción. Entonces, cuando aquí nos preguntamos y nos planteamos esta temática, es decir, cuál es finalmente la autorización válida que pueda generarse, aún en estas condiciones. Yo siendo madre, por ejemplo, por subrogación, reclamar mi derecho a madre, dar en adopción, y luego la que me encomendó la tarea de la subrogación, que es reconocida como madre posterior, reclamar que su autorización no fue dada y por tanto esa adopción no es válida. O eventualmente un progenitor que cediendo sus, en este caso, espermios, por ejemplo, pudiera oponerse en su calidad de padre a una adopción. Por tanto, creo que esto es bien complicado a la hora de evitar lo que puede significar a futuro una resolución que puede poner no solo este tema en discusión, sino que en una total vulnerabilidad respecto a quién finalmente es el niño o niña. Entonces, solo para lo que podamos ver desde el punto de vista obviamente más ilustrativo y técnico a futuro, es que nosotros debiéramos tener a la vista, a la hora de generar esta legislación, de tener estos tres componentes a la vista, que no se nos quede ninguno fuera. Y para el caso concreto y para la propuesta, yo creo que sería interesante generar respecto a la adopción
previa al nacimiento, por así decirlo, el entender el consentimiento, ya sea uno o de dos, de la persona gestante, u la madre, u el progenitor. Lo dejo ahí. No me cabe duda que quedamos con varias dudas, pero está bien, es parte de la discusión del proyecto, porque finalmente el tema era la palabra y hoy día entra a tallar varios aspectos, lo plantea la senadora Carvajal con estas tres hipótesis, pero también el senador Walker con otros temas que tienen que ver, por ejemplo, hasta cuándo puedo retractarme, cuándo es el momento, etcétera. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Usted había pedido la palabra, ministra, de nuevo, o seguimos con el...? Justamente a propósito de la pregunta del senador Walker, como eso está resuelto en los artículos, la subsecretaria nos puede explicar y quizás también así terminar de abordar lo pendiente del título segundo, que es solo esta colita. Sí, independiente de eso, yo no sé si estamos en condiciones, bueno, se nos fue el senador, porque no está, habíamos quedado de escuchar hoy día y no de votar este artículo en particular, sino que los otros, ¿cierto? Pero los otros. Sí, donde muy bien. se resuelve. Sí, entonces escuchamos a la, perdón, secretaría. Ya, escuchamos a la subsecretaria porque va... Son anteriores, ya, ok. Entonces escuchamos a secretaría y luego, me disculpa, le damos la palabra. Presidenta, la indicación 91, que está en la página 45, se dio por aprobada, pero lo que corresponde es rechazarla porque es incompatible, ya que el artículo al que se refiere está aprobado sin modificaciones. Es la página 45 del comparado. Claro, la página 45 del comparado. Lo que pasa es que se refiere al artículo que está aprobado sin modificaciones. Entonces, esto en realidad lo que corresponde es rechazarla, no aprobarla. Claro, sí, porque tenemos 3 puntos que queríamos revisar. ¿Ya? Esa es una. La segunda es la indicación 103, página 47 del comparado, que también se aprobó con modificaciones, pero en realidad correspondería a rechazarla, porque se refiere a un artículo que también está eliminado. Ya. Y la indicación 171 bis está aprobada sin modificaciones. Esta es la página... Ay, se me fue. La tengo, la única. La página 79. ¿Ya? Esta en realidad debiera aprobarse con modificaciones por un término, digamos, legal, que en el fondo el antiguo artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, actual artículo 197, se refiere a la sentencia firme o ejecutoriada. Esa es la terminología legal. Y aquí dice firme y ejecutoriada. No sé, un detalle, pero... Lo que nos está pidiendo Secretaría, más allá de los artículos pendientes, que rectifiquemos algunas cosas que son inconsistentes con otras, digamos. Entonces, si están todos de acuerdo, podemos aprobar lo que nos propone, sí, facultar a la Secretaría para que rectifique. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Que es distinto. Le damos la palabra entonces a la subsecretaria. Sí, gracias, presidenta. Respecto del planteamiento, hay en el artículo que ya está aprobado, en el artículo 178 bis, hay la letra B que habla de la retractación y la posibilidad de retractarse digamos, de la sesión. Entonces ya hay un plazo que está definido como no inferior a 30 ni superior a 35 días hábiles contados desde la fecha de celebración de lo que se denomina la audiencia preliminar. Entonces eso ya está aprobado. En adelante tenemos en el fondo también en el artículo 33, en la indicación 168, también hay una medida que tiene que ver con la resolución del tribunal respecto del mérito de esta declaración y del informe, ¿verdad?, como se señala ahí, en la audiencia de ratificación del proceso de adoptabilidad. Por lo tanto, están los temas, lo que plantea el senador está cubierto en los artículos, tanto uno que ya está aprobado como el que acabo de señalar. Está toda la regulación de las audiencias de ratificación, de retractación, etcétera, en los detalles de lo que se propone en las indicaciones. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. Perdone. Sí.
Justamente respecto a la audiencia de ratificación, que creo que puede ser útil y para tener en cuenta también luego la armonía de lo que se apruebe. El único lugar donde se estaría hablando de personas gestantes sería a propósito del momento previo al nacimiento. Luego, la indicación que sigue del Ejecutivo, cuando habla de la audiencia de ratificación, se refiere al progenitor, siempre. Entonces, se refiere a, en el fondo, si el progenitor que inició el procedimiento, el que puede ratificar una serie de menciones, pero se refiere lo distingue, hace la distinción más adelante. Entonces, de manera que lo que se elija también para que se vean también las indicaciones que vienen más adelante. Eso. Senadora Carvajal. Sí, yo creo que hay un punto que no sé si está todavía o si está ya votado, porque si la retractación va a permitir solo a una de las personas que ahí se señalan y no hemos discutido quién es el que autoriza, o sea, tenemos un problema entonces. Porque la diferencia, como bien señalan, tiene que ver en el momento en el que esto ocurre, por eso los términos están usados de esa manera. No, que no había terminado, pero... perdón. Sí, el tema era que efectivamente lo que tenemos que resolver primero es quién tiene la facultad de autorizar, para luego quién tiene la facultad de retractarse. Porque si evidentemente yo no tengo competencias para, o no puedo, de cierta manera, estar habilitado para autorizar, o puedo, seré yo misma, en definitiva, quien podrá tener o no el derecho a retractación. Es decir, como se dice, a retroceder en el momento en que autoricé, teniendo facultades para poder hacerlo en un momento posterior a la autorización, con facultades y la competencia. Entonces, me parecería súper contradictorio que ya señaláramos quién tiene derecho a retracto si no resolvemos quién tiene derecho a autorización. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿está votado ese artículo? ¿El de la retractación? Yo lo que sugiero, y voy a insistir en esto, en que no vamos a votar hoy día esto, porque claramente hay que hacer una discusión un poquito más calmada, con los antecedentes que ya tenemos, con las observaciones de los senadores, con la Secretaría Técnica y luego, obviamente, tomar una decisión para ir resolviendo. Yo la invitación que hago es a votar lo que quedó pendiente, que son 3 artículos, entiendo, si el asesor jurídico ¿sí? Y luego, en lo que quede del tiempo, poder avanzar en lo que va a ser el título 3, que pronto, y volver a reiterar el agradecimiento. Esta es una discusión no tan simple, nunca estos temas son simples. Y podemos conversarlo en más detalle, yo creo que no deberemos entorpecerlo de hoy y dejar esto pendiente. El acuerdo era que Biblioteca nos trajera a colación qué ha pasado en estos últimos años respecto a este tema en particular. Y lo hemos resuelto en términos de que nos dejaron más dudas. No, es que está bien, sí, de eso se trata de esto. O sea, tenemos que colocarnos en todas las hipótesis porque finalmente hay un juez que va a tener que dirimir. Y mientras más herramientas le demos y la redacción quede mejor hecha, menos dudas van a existir. Sí, eso es bastante lógico. Así que le damos la palabra al Ejecutivo respecto de lo pendiente o prefiere que directamente la Secretaría de Lectura. Sí, hay propuestas de modificaciones, hay que ajustarlas, de todas maneras. Es que, Presidenta, y por también al resto de los senadores saludarlo, hay propuestas de modificaciones que son menores, pero que igual es importante explicar. Sí. Quedando pendiente y así sacamos el título segundo y después la subsecretaria expone el título tercero. La 183 bis es la que estábamos discutiendo anteriormente. Sí. Y esta es esa está pendiente y se entiende pendiente. Esta es la 89 del comparado, que en el caso de senador Walker sería la 93. Bueno, esta indicación lo que busca es regular el proceso posterior a esta que ya regulábamos anteriormente respecto de la sesión voluntaria, y voy a proceder a leer. Artículo sería eventualmente el 33, si no me equivoco, pero eso se va a verificar posteriormente. Yo quisiera que no nos compliquemos porque como hay tanto cambio en este proyecto, los números van a seguir variando hasta el final. Sí. Voy a proceder a leer y explicar la modificación que proponemos. Citación a la audiencia de ratificación del procedimiento de adoptabilidad por sesión voluntaria con fines de adopción.
En caso de que el procedimiento se haya iniciado por un solo progenitor, el tribunal citará la audiencia de ratificación al otro progenitor, si lo hubiere, en la que podrá manifestar su oposición. Si el progenitor que no hubiera manifestado su voluntad y lo solicitó que inició este procedimiento hubiera fallecido o estuviera imposibilitado gravemente de manifestar su voluntad, se citará a la audiencia de ratificación a los ascendientes por consanguinidad hasta el primer grado de dicho progenitor, quienes también podrán deducir oposición. En caso de manifestar oposición al tribunal, tendrá la obligación de tener especial consideración la existencia de antecedentes de violencia intrafamiliar, de vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, y si la persona se encuentra en el registro de deudor de pensiones de alimentos, entre otros antecedentes que pudieran resultar relevantes. Además, deberá remitir dichos antecedentes de existir en el expediente a la causa de medida de protección que se inicie respecto del niño o niña. Este párrafo que proponemos eliminar es porque ya está en el inciso primero, que es si el progenitor que no hubiera manifestado su voluntad, lo solicitó que se inicie este procedimiento, hubiera fallecido, se citará a la ascendiente. Eso ya está en el inciso primero. Y cierra esta indicación con el siguiente inciso: si el procedimiento fuese iniciado por la progenitora y ella manifestare que su embarazo fue producto de una violación, el tribunal tomará las medidas necesarias para resguardar su integridad psíquica y física. Asimismo, se remitirá este antecedente a la causa de protección judicial que se mantenga a favor del niño o niña, con el objeto de que se tenga en consideración al momento de evaluar las diferentes propuestas de vías de egreso. Esa sería la única modificación que proponemos a esta indicación. Un inciso porque ya está aprobado en otro, entonces tiene mucha lógica. Así que si están de acuerdo los senadores, podemos aprobar por unanimidad. Ahora la subsecretaria va a explicar la próxima. Sí, quedan dos indicaciones. Esta, si no me equivoco, no tiene modificaciones, que es la regulación de la audiencia de ratificación y el procedimiento de adoptabilidad de decisión voluntaria con fines de adopción, que la leemos de todos modos. ¿Sí? Ya. En la audiencia de ratificación, él o los progenitores que hubiesen iniciado el procedimiento podrán ratificar su voluntad de ceder al niño o niña en adopción. El tribunal resolverá con el mérito de esta declaración y del informe que haya emitido y presentado en el programa, el cual dará cuenta del acompañamiento realizado, informando si la decisión de él o los progenitores fue tomada en forma libre e informada. De presentarse alguna oposición, se rechazará la solicitud y se continuará con la tramitación del procedimiento de protección. En caso de que él o los progenitores solicitantes, de manera injustificada, no asistan a la audiencia de ratificación y constando que han sido debidamente emplazados, se acogerá la solicitud declarando la adoptabilidad del niño o niña. Tenemos una situación, bueno, ahí estaba antiguamente, ¿cierto?, la madre o el padre, y acá, claro, aparecen los progenitores solicitantes, sí. Senadora Carvajal. Gracias. A ver, ¿cómo decirlo? Pero yo quiero, al igual que todo el mundo, que esta legislación salga pronto. Es urgente que así sea. Pero también es necesario tener algunos puntos de acuerdo. Y en ese contexto, si ha habido una discusión previa respecto a quiénes se les va a ceder la posibilidad de entregar un hijo de adopción previo al nacimiento, o sea, si queremos, como está planteado en estos artículos, tenemos que definir finalmente quiénes están con competencias para otorgar ese, y si es el progenitor, es la madre o es el gestante, es algo que no hemos definido. Entonces, si nosotros aprobamos un proyecto en que solo se enmarca dentro de él que el progenitor, es como avanzar sobre la base de algo que no hemos resuelto. Entonces creo que eso debiera definirse previamente antes de tomar una determinación. Tenemos dos alternativas acá al Ejecutivo. Una podría ser definirlo ahora, que no va a poder ser porque es difícil. Lo otro es que se apruebe el texto con la observación de que cuando esté zanjada esta definición que no hemos, la ajustemos en caso de que no corresponda. ¿Les parece? ¿Les parece a los dos senadores? La propuesta es que se apruebe, pero que cuando se resuelva la definición completa, si es que hubieran diferencias, obviamente se cambia la redacción para que se ajuste el texto completo. ¿Qué están hablando? Sí. Aprobarlo con modificaciones que puedan venir respecto de esta definición que falta. No, lo que yo no entiendo es que si se usa la palabra gestante, ¿qué pasa con el otro? No, porque por eso, es que por eso le estoy... a no ser que ya hayan descubierto que ahora puede venir otro del por cielo. eso estoy explicando, senador,
dado que no hemos llegado a acuerdo con... Está bien utilizado lo que dice aquí, porque está hablando de los dos. Yo creo que está bien hecho, no estoy de acuerdo, yo votaría eso porque sí, ahí, estamos ahí de los deja a acuerdo. los dos. Lo que estoy planteando es eso, aprobamos el artículo en estos términos y que si efectivamente hubiera un cambio, lo ajustemos después, pero que en principio lo aprobemos así, pero Siempre y cuando no haya ningún cambio. No, siempre y cuando no deje a uno afuera, porque aquí esta cuestión como es cualquier cosa. Por eso estoy diciendo, la idea es este proyecto que en lo más posible tengamos unanimidad, obviamente nunca es posible siempre, pero en eso estamos. Entonces, aprobamos como está, pero si hubiera un cambio que va a ser para mejor en términos de ampliar más que nada las definiciones, no de disminuirla, estupendo, pero todavía eso no lo hemos acordado porque quedó un artículo pendiente específicamente respecto a este tema. Entonces, la invitación es aprobarlo como está y ajustarlo en caso que fuera necesario. Ya, vamos a someter a votación entonces. En votación la indicación 186 TER. Senador Walker. Senador Osandón. Senadora Carvajal. Votaría a favor, dejando abierta la posibilidad de que cuando tengamos un criterio definido respecto a la nominación de quien corresponde el derecho se modifique en su momento. Lo mismo, si ese fue el acuerdo, ¿cierto? Entonces, con constancia. Sí. Aprobar los mismos términos. 4%. Hay un tercero. Sí. Sí. La indicación 193 bis, que sí también tiene modificación en el sentido de recoger algo que estaba... Página 92. Sí, algo que ya estaba en el texto aprobado en general, que no obstante no fue incorporado, pero que estimamos que sí era importante incorporar, que es respecto de la retractación, artículo 34. Si en la audiencia de ratificación los progenitores se retractan de su decisión inicial, el tribunal rechazará la solicitud poniendo término al procedimiento y remitirá todos los antecedentes al procedimiento judicial de medidas de protección que se mantengan vigentes en favor del niño o niña. Nosotros agregamos acá algo que estaba en el texto aprobado en general, que es la retractación es un derecho irrenunciable. Inciso segundo, en todo caso, el solo hecho de retractación no implicará necesariamente el egreso del programa de cuidado alternativo en que el niño o niña se encontrase, salvo que el tribunal así lo disponga mediante la resolución fundada en el procedimiento judicial respectivo. Y con esto daríamos terminado el título segundo con la salvedad del 183 bis que ya discutíamos. Que es algo que yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Me parece que está muy bien que se incorpore eso. Es un derecho irrenunciable. Así que si están todos de acuerdo lo aprobamos. ¿Cuándo tiene lugar esta audiencia de ratificación? ¿Es antes o después de que la guagua nace? O sea, me parece que están muy bien concebidos. El tiempo igual, porque todo puede cambiar después que esa guagua nazca. Así que, muy bien. Lo sometemos entonces a votación unánime, si les parece. Sí. Senadora Carvajal. ¿Pero qué implicancia podría tener que antes alguien del nacimiento pudiera dar o querer dar en adopción a su hijo? Ahora el Ejecutivo si puede responder. Sí, bueno, que dependiendo del caso sí puede ser importante si esta decisión es previa, porque así ingresaría inmediatamente al programa de acompañamiento y a todo lo que regula la ley cuando hablamos de adopción por cesión voluntaria. Senadora Osandón. Es que lo que plantea la Natalia es que el no egreso de al programa, ¿no es cierto?, que es el inciso segundo, tiene que ser fundamentado, tiene que haber un fundamento, hay que fundamentarlo. Yo no lo alcanzo a leer de ahí. No dice explícitamente fundamentado. Sí,
pero del tribunal. En el fondo, el no ingreso también tiene que ir fundamentado. Sí. La retractación siempre debe ser fundada. No. O sea, es el no ingreso, no es la retractación. Ministra. Sí, porque estamos hablando del caso en que se inició un procedimiento, luego se pone término por retractación y por lo tanto el tribunal tendrá que estimar, dada esa circunstancia que se generó, si es necesario continuar la protección a través del programa por un tiempo acotado o dependiendo de lo que el programa técnicamente determine y por lo tanto una resolución fundada del tribunal, me parece que subsecretaria. ¿Es razonable? Sí, pero es que en el fondo, considerando los antecedentes de quien lleva a cabo el programa, también. Que si es fundada, tiene que considerar los antecedentes. De lo contrario, no sería una resolución fundada. O sea, como es una o la otra. Una consulta, esto ya es como bien de la práctica, pero estos ¿se habían conversado en la comisión técnica? Estos... Ya. Sí, ahora a mí me parece lógico, no soy experta, pero me parece muy lógico. Subsecretaria. Sí, no solamente un punto adicional. La lógica que tiene incorporarlo en un programa y por lo tanto fundar las resoluciones es que cualquier proceso de esta naturaleza es acompañado. Eso significa que hay un programa que está previsto para estos efectos y el egreso del programa tiene que, igual que en todos los demás casos de protección especializada, el egreso del programa tiene que tener una resolución fundada del tribunal. No se egresa sin esa resolución. Para hacer una resolución fundada tienen que considerarse los antecedentes que son provistos por el programa a través de los expedientes del trabajo con el niño, con la familia. Entonces nosotros entendemos que está subsumido en el concepto de resolución fundada por parte del tribunal. Yo lo entendería igual, o sea, sería como decir casi sería como decirle a la justicia cómo hacer una resolución fundada. Me imagino que eso está en la norma. Así que yo al menos lo encontraría lógico, sí. Entonces, habríamos terminado con excepción de este artículo que tiene que ver un poco con esta discusión un poquito más compleja, que cuáles son los términos que vamos a incorporar para esto. Y yo creo que nos va a ayudar harto los textos que pidió el senador Walker y la conversación que nos ha invitado la senadora Carvajal. Daríamos entonces este título terminado, pero partiríamos con... les ruego un poquito, digamos, de paciencia, ya vamos avanzando, pero poder explicar qué es lo que vamos a discutir para los senadores en el título 3 para la próxima semana, entendiendo que al dar la exposición hoy día, nosotros le damos la facultad al equipo técnico para comenzar a trabajar votación por votación, entendiendo que yo vuelvo a reiterar, disculpe que sea insistente, no dejar de lado algunas cositas que están pendientes de artículos que ya fueron votados para no retrasarnos con eso. Adelante, no sé si va a exponer la subsecretaria. Sí. Perdone, pero ¿alguien tiene un cargador iPhone que le prestara unos minutitos, le facilite a la senadora Carvajal? iPhone. ¿Quiere un cargador iPhone? Sí. Un ratito nomás. ¿Cuál sí tengo. Gracias. ¿Esto quiere o no? Siempre dan a ¿Tiene dónde enchufar? No sabe la cantidad que he hecho toda la mañana. Después la matinal. ¿Tú puedes pasarlo? ¿Puedes pasarlo? Que partan nomás, partan. Vamos a dar inicio porque no podemos pero para no, digamos, para aprovechar el tiempo. Es que el tiempo es oro, así que avancemos. Sí, el título tercero del proyecto de ley aborda los procedimientos de adopción nacional. Ese es el título, tiene 3 párrafos. El primer párrafo se refiere a la finalidad del procedimiento, a los adoptantes y a los requisitos.
que se le ponen al procedimiento. El párrafo segundo se refiere a las reglas procesales de la adopción nacional y el párrafo tercero se refiere al proceso de contactos posadoptivos que son voluntarios y que ya se anunciaron en el primer título respecto de los contactos posadoptivos. Esa es la composición de los párrafos del título tercero, que, como digo, se refiere específicamente a la adopción nacional, dado que el título siguiente es el que hace mención a la adopción internacional. Respecto del resumen de los elementos que se tratan en el párrafo primero, recuerdo que se trata de la finalidad del procedimiento, de los adoptantes y de los requisitos. La idea de este párrafo es reafirmar la finalidad del procedimiento de adopción que ya se estableció en el artículo primero, cuál es, ¿verdad?, amparar y asegurar el derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes que han sido declarados adoptables. Se establece, por otro lado, como un procedimiento no contencioso, porque si bien requiere de la intervención de un juez, no se promueve aquí ninguna contienda entre las partes y la finalidad es aprobar el cumplimiento de los requisitos. Ese es el foco de este procedimiento, asegurar que se cumplen los requisitos que la ley establece. Y por otra parte, se establece el principio de adoptabilidad conjunta entre hermanos, que es algo que también se conversó en las sesiones iniciales, asegurando, ¿verdad?, que haya en el fondo una preocupación especial por el tema de que hermanos no se separen durante el procedimiento, y en la ley se regula en principio diversas instancias donde esto tiene que considerarse, tanto en las medidas de separación como en el régimen de los contactos posadoptivos y en la búsqueda de los orígenes, ¿verdad?, de la persona adoptada. En ese sentido, este es un elemento importante en términos de la finalidad del procedimiento también, y hace una innovación al asegurar, ¿verdad?, esta opción de que los hermanos se adopten juntos. Están los artículos, ¿verdad?, que se señalan ahí, el 36 en adelante, que habla de los adoptantes, de los guardadores que soliciten adopción, que es otro elemento de estas indicaciones, los requisitos, el ingreso al registro de las personas que se han determinado como cumpliendo con las condiciones para la adopción, los certificados y el fallecimiento y término de la relación entre la pareja de los solicitantes, que también tiene que preverse qué se hace con los niños cuando la pareja que originalmente pidió la adopción, uno de ellos fallece o se separa. Sí, claro. Ya, okay. Sí, claro. Disculpe, subpresidenta, solo quería avisar y excusarme que me tengo que retirar, pero queda la subsecretaria. No, decirle que esto es un aspecto muy relevante del título 3 que vamos a trabajar muy intensamente, porque de verdad esto viene a cambiar bastante, no solo el tiempo, sino que el foco de cómo se ha hecho el proceso hasta la hora. Así que le vaya muy bien, ministra, y seguimos trabajando con su subsecretaria. Gracias, presidenta. Respecto de esta es una síntesis, ¿verdad?, de los elementos centrales que son el contenido de las indicaciones. En el caso de los adoptantes, estamos sugiriendo que se señalen personas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, de manera de poder entender que son todos esos requisitos copulativos, y por lo tanto se elimina la referencia a mayores de edad que hacía el proyecto anterior, entendiendo que es uno de los requisitos pero no es el único. Por lo tanto, pensamos que es mejor que se señale que se trata de personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley y no solo no hacer mención únicamente a la mayoría de edad. Respecto de los guardadores, se presenta una nueva versión del artículo que se entiende, en nuestra opinión, más acorde al principio del interés superior del niño y que además recoge algunas de las preocupaciones que han sido manifestadas durante la discusión del proyecto. Lo principal es que nosotros entendemos que el programa Familias de Acogida, Familias de Acogida Especializada, que significa la sigla FAE,
son esencialmente transitorias. La medida de protección de separación de la familia y entrega del niño, ¿verdad?, a una familia de acogida especializada es una medida transitoria, mientras se decide por una alternativa que asegure al niño su derecho a vivir en familia. Lo que se trata acá, y se ha incorporado en las indicaciones del proyecto, es una medida excepcional para que las familias de acogida pudieran transformarse, ¿verdad?, en la familia adoptante del niño o la niña en particular, en el caso en que no se pueda asegurar, ¿verdad?, que no se puede asegurar los plazos, los tiempos y la forma en la cual esta legislación supone el proceso y el procedimiento, ¿verdad?, de adopción, particularmente en lo que dice redacción con la reducción de los tiempos de las soluciones transitorias. Cuando se prolonga más de la cuenta, no hay, ¿verdad?, personas que pudieran hacerse cargo del niño, se abre por primera vez la posibilidad de forma excepcional que la familia de acogida, por cierto, evaluada con las reglas que corresponde, pudiera en el fondo iniciar el proceso de adopción de un niño o una niña que no, digamos, que se encuentra en su caso como guardador o guardadora o como cuidador. Y esto es un elemento importante, pensamos, de considerar, porque esto le da ¿verdad?, una prioridad al interés superior del niño respecto de que su familia de acogida bien evaluada pueda transformarse en su familia adoptiva. Respecto de los requisitos son los que se han señalado. Hay un requisito de edad, digamos, de los adoptantes entre 25 y 70 años, con una diferencia, ¿verdad?, que vaya en un cierto rango con la edad del niño. Poseer el certificado de las condiciones generales que hemos conversado en otro momento, que es un análisis, ¿verdad?, y una evaluación acerca de las condiciones psicológicas, materiales, personales, etcétera, y no tener ningún tipo de haber cometido delitos contra niños en ninguno de ellos. Eso además se expresa, ¿verdad?, en los certificados de inhabilidad y todo lo que las otras leyes regulan respecto de eso. En el caso de fallecimiento o término de la relación, en el caso de que una pareja haya iniciado una solicitud y hayan sido ingresados, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante, en el registro de posibles adoptantes, han sido reconocidos como potenciales adoptantes, pero en el transcurso del proceso uno de ellos fallece, se podrá conceder la adopción en el nombre de ambos. En el caso de separación o de divorcio, también se puede otorgar la adopción en el nombre de ambos si ello es acorde con el interés superior del niño, pero en este caso se requiere reevaluar la solicitud en consideración a la nueva situación que ha ocurrido, ¿verdad?, en el proceso. Estos elementos provienen, digamos, en buena parte de la experiencia de los procesos de adopción y cuáles son las, digamos así, contingencias que ocurren mientras una pareja o una persona está en condiciones de adoptar al momento en que se expresa exactamente la adopción. Respecto del proceso de selección de la familia adoptante, esto tiene, ¿verdad?, 4 etapas, que son las que se señalan ahí: la etapa de solicitud, la de evaluación, el resultado respecto de las etapas anteriores y el certificado que se emite para estos efectos. Hay una solicitud para ser adoptante y esa solicitud para ser adoptante se presenta en un programa de adopción, como hemos visto anteriormente. La evaluación se realiza resguardando los criterios que están señalados, las condiciones para una parentalidad adoptiva, una red sociofamiliar que pueda apoyar el proceso de crianza, salud compatible, digamos, con la crianza y capacidades socioafectivas, todo lo que dice relación con las habilidades, ¿verdad?, y en términos de cuidado y crianza de otra persona, el proyecto adoptivo en la pareja, cómo eso se manifiesta, la estabilidad de la pareja y, por supuesto, ninguno de ellos encontrarse en registros de incompatibilidad respecto de esto.
Y también la opinión de los solicitantes sobre los contactos posadoptivos es algo que también tiene que considerarse dentro de lo que significa la evaluación, ¿verdad? ¿Cuál es la disposición que tienen los adoptantes sobre este proceso de asegurar que haya, en la medida en que sea posible, contactos posadoptivos con la familia de origen? Hecha esta solicitud y hecha esta evaluación, el resultado, ¿verdad?, puede ser un resultado positivo, y eso significa que el programa donde se hizo esta solicitud tiene que generar un informe fundado. En el caso de ser, habiendo analizado todas estas condiciones, en caso de ser positivo, los adoptantes ingresan oficialmente al registro de adoptantes y quedan habilitados para poder adoptar. En el caso de ser negativo, tienen la posibilidad de poner un recurso de reclamo ante el director del servicio o directora del Servicio de Protección Especializada, si es que estiman, ¿verdad?, que hay elementos que no han sido considerados o no se consideraron adecuadamente en la evaluación por parte del programa de adopción. Tengo una consulta, disculpe de la ignorancia, Sí, no, está porque perfecto. ¿Cuánto tiempo debiera demorar este proceso? El proceso completo, estamos pensando, este proceso en 12 meses, 18 meses el máximo, no. Sí, no tiene un plazo específico este proceso, pero hay un plazo para el proceso global, digamos. Claro, pero esto, bueno, pues todavía lo bueno de esto que estamos trabajando para mejorarlo, que creo que debiéramos dejarlo como una observación, porque correcto, si efectivamente debiera haber un plazo, porque quizá estimado al menos, ¿no? Okay. Porque dado que tenemos como objetivo disminuir el plazo general, como usted bien dice, esto no es un tema menor el que podamos tener ciertos plazos, por lo menos máximos, porque de lo contrario se va a retrasar todo, porque esto es como para habilitar a la familia, en este caso a la persona, a ser un sujeto que adopte. Correcto. Claro, gracias. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Es muy importante la mención y la consulta que hace, porque efectivamente hoy día los procesos de adopción son eternos. Y efectivamente yo creo que cada uno de estos procesos deben ir acompañados de un plazo estimado. O sea, yo creo que si es posible, digamos, en la próxima reunión, sí, tener la tabulación con el plazo indicado. Y más aún, tener el actual y el que se prevé con el que viene. Perdón. Para que haya un comparativo y para que haya obviamente también una agilidad y una gestión más eficaz respecto a estos procedimientos, que es el objetivo de... Sí, lo que nos podemos comprometer, senadora, es hacer el análisis de los datos, igual que hemos hecho en otros procesos para este mismo proyecto, los datos de los últimos años, cuánto toma este proceso, y creo que lo que podemos hacer es, en el fondo, poner un plazo máximo al proceso global, pero eventualmente también algunos plazos intermedios, digamos, sobre todo a la evaluación y a la emisión del resultado, que es la parte central, digamos, sí, del procedimiento. Me parece muy, muy bueno este análisis, porque eso permitiría que el sistema completo, digamos, funcione con el objetivo que queremos. Muy bien, adelante. Correcto, disculpe la interrupción. Lo vamos a averiguar, sí, y ya lo vamos a pedir de manera de poderlo tener en la discusión, sí, con los equipos técnicos. ¿Ya? Disculpe la interrupción, pero era importante. Gracias. Ok. Respecto del certificado, hay una preselección, digamos, hay una revisión de antecedentes, actualización de la información y los certificados, ¿verdad?, que tienen que acompañar la causa. El producto de esto es que cuando se abre la causa de adopción, todo esto tiene que estar resuelto y tiene que acompañarse la causa de adopción con la selección, digamos, con los antecedentes que permitan seleccionar a las familias. Recuerden que además hay un elemento que se incorpora en la ley que tiene que ver con la familia que hace mejor match con las características y la situación del niño, ¿verdad? Entonces la selección de la familia para un determinado niño es un proceso bien, bien importante de tener en consideración. Respecto de las reglas procesales, los artículos de estas reglas se refieren al tribunal competente y los requisitos de la solicitud, las primeras actuaciones, la audiencia preparatoria, la potestad relativa al cuidado preadoptivo, quien está a cargo, la audiencia de juicio y convicción del tribunal, la sentencia de adopción, los efectos de esa sentencia, las medidas de separación posterior a la sentencia de adopción y los procesos de nulidad
Eso es lo que se refiere el párrafo segundo. Como resumen, igual que en el caso pasado, tenemos cuatro etapas, digamos, en este procedimiento. Seleccionada una familia, el programa de adopción realiza una solicitud de inicio de la causa de adopción en el Tribunal de Familia del domicilio del niño, acompañando los antecedentes necesarios, ¿verdad?, del proceso de evaluación, la recomendación favorable, etcétera. Se aplica una regla general de competencia buscando la mayor comodidad, digamos, para el niño, quien va a tener que ser escuchado por el tribunal en el caso que así se requiera y el niño esté en condiciones. Al inicio de la causa, el niño se va a encontrar en cuidado alternativo, ya sea en familia de acogida especializada o en una residencia, ¿verdad?, y una familia de acogida que está disponible. Por lo que de estimar que se encuentran las condiciones, el juez puede otorgar el cuidado personal, que hoy día en ese momento está siendo, digamos, ejercido por una residencia o por una familia de acogida, a la familia adoptante en el marco de la audiencia preparatoria o de juicio. Hechos todos los análisis, etcétera, podría el juez tomar esa decisión, que en el fondo es un proceso preadoptivo. En cualquier etapa del juicio se podría poner término a dicho cuidado y se pondrá término siempre en el caso de que se niegue, ¿verdad?, la adopción. Pero hay un procedimiento importante respecto de esta solicitud de cuidado personal preadoptivo. Me imagino que eso sería en la medida de que lo solicite la familia. La familia tiene que estar de acuerdo y la evaluación que hace el juez es una evaluación, ¿verdad?, de este match del niño con la familia y que se estime necesario por los antecedentes, tanto de la familia como del niño, depende muchísimo de la edad del niño también, ¿verdad?, o digamos tener los antecedentes del niño, la posibilidad de que se inicie este proceso. Nosotros pensamos que al perfeccionarse el proceso anterior que acabo de señalar en términos de los análisis, el estudio y la evaluación, esto podría ser muy beneficioso, ¿verdad?, para los niños que salgan, sobre todo los que están en residencia, que salgan a un proceso preadoptivo en la medida en que se están tomando los resguardos de ambas partes. La solicitud realizada, en el caso de la solicitud realizada en el procedimiento de adopción, si se agregan todos los antecedentes, si se allegan también todos los antecedentes, empiezan a ocurrir, ¿verdad?, estas primeras actuaciones. Eso significa agregar, y esto tiene que ver con los tiempos, la causa de adoptabilidad, la designación del abogado, citar a la audiencia preparatoria. Aquí es donde empieza a verse, ¿verdad?, cómo los tiempos que antes estaban separados en distintas etapas pueden acortarse sobre la base de agregar estas distintas etapas en una misma causa. En la audiencia preparatoria se informan los alcances de la adopción, se escucha al niño, está previsto que en esa audiencia se pueda escuchar al niño en las condiciones que corresponde y se presentan los antecedentes que están disponibles. Es aquí donde el juez puede acceder a la solicitud de cuidado personal preadoptivo, o puede estimar, ¿verdad?, el juez que con los antecedentes que se han presentado todavía quedan antecedentes adicionales que sea posible allegar para los efectos de que haga el fallo y decretar el proceso de adopción. En la audiencia de juicio se decreta la sentencia y en el caso de que el niño adoptado fuese amenazado o vulnerado en sus derechos por la familia adoptante y se requiere una medida de separación a su favor, en vista de que el niño ha pasado por una trayectoria significativa de protección, la tramitación de esta segunda medida va a ser una medida especial, no requiriendo citar a los miembros de la familia adoptiva, salvo a los adoptantes. Esa es un poco la idea del proceso y el resumen del procedimiento, donde, como ustedes señalaban más temprano, aquí están previstos los plazos, pero es importante digamos, acotar los plazos del proceso previo. La interrumpo un minuto, sí. Tiene una consulta la senadora Carvajal. Sí. Gracias, presidenta. Una cuestión más bien técnica, si pudiera llamarse así, respecto a la representación del niño en las instancias. ¿Desde qué edad se prevé su representación, su consulta,
su comparecencia al tribunal a propósito de la audiencia preparatoria y quién sería en este caso el que actúa en nombre del niño. Los niños tienen derecho, de acuerdo a la ley de garantías, a tener un abogado desde cualquier edad. Eso lo hace el programa Mi Abogado. No sé si en este caso también opera el otro programa. No, solamente el programa Mi Abogado, que se nomina al momento de iniciarse el proceso. O sea, el niño tiene un abogado propio. Y es lo que está previsto. Tiene su propio abogado. Todos los niños que están en protección especializada tienen derecho a un abogado propio, que lo provee el programa Mi Abogado del Ministerio de Justicia. Y en el caso de la edad, esta digamos, no es una discusión, es una decisión que se toma respecto del interés, digamos, de la autonomía progresiva del niño. Si se estima que el niño está en condiciones de manifestar su opinión, y eso depende de los niños, cuando están más en condiciones o no, el juez debe escuchar los planteamientos del niño en un ambiente especial, no delante de todas las personas, con las entrevistas videograbadas. Sí, yo o sea, perdón a lo mejor las dudas, pero yo creo que para mí por lo menos, no me cae duda, pero es un es súper importante y pido la disculpa que no estuve en la génesis, no era parte integrante de la Comisión de Infancia. Pero cuando a mí se me dice tiene derecho un abogado del programa Mi Abogado, yo tiendo a pensar que estamos hablando de un procedimiento contencioso en que un abogado se denomina para un caso particular. Entonces mi pregunta es anterior a aquello, en el sentido de decir, los derechos que tiene un niño es cierto, deben defenderse, pero aquí estamos hablando de una situación excepcional. Es decir, estamos hablando de una circunstancia en que el niño, más de que apersonarse en el tribunal a defenderse, que es lo que uno entiende de un abogado, es cómo se genera la posibilidad técnica de tener una mirada respecto al futuro de ese niño, no solo desde el planteamiento jurídico, no solo desde el punto de vista de los derechos o de la eventual vulneración. Es decir, ¿qué es lo que hace hoy día el Estamento Subsecretaría de Niñez para acompañar a un niño que está en la disyuntiva de quedarse con una familia que va a determinar su vida en el futuro, en el contexto global, no solo en el punto de vista de la defensa? Dicho en concreto, me quedo con duda y corta cuando a mí se me dice se lo nomina un abogado. Creo que se requiere una mirada un poquito más específica respecto a la circunstancia que no es estrictamente legal. Y en eso le pregunto directamente, ¿cuál es el acompañamiento que un niño tiene? Y no estoy hablando de un niño que tenga capacidad de discernir, a lo mejor más o mediana, 15, 16, 14, 12. Estoy hablando de un niño de 6 años, de 7 años, de 5 años. Sí, le agradezco la pregunta porque es muy importante. Los niños que entran a este procedimiento son niños que están bajo programas de protección especializada del Servicio Mejor Niñez. Los programas de protección especialidad del Servicio Mejor Niñez, precisamente en estos casos y en otros, lo que hacen es acompañamiento al niño y a las circunstancias del niño. Por lo tanto, no es que el niño esté solo con el abogado. La representación jurídica es un derecho que tienen los niños, pero en el marco de su participación en un programa especializado de atención. Y por lo tanto, así como la familia adoptante ingresa, ¿verdad?, a un programa para poder ser evaluada y ser declarada como capaz, digamos, habilitada para la adopción, los niños sobre los cuales se inicia un proceso de adopción están en un programa especializado que hace el trabajo con el niño y que acompaña al niño en el proceso. Es más, ellos están separados de su familia, ¿verdad? Entonces están en familias de acogida especializada o en residencia. Esos son programas de apoyo y atención a los niños, no son solamente donde los niños van a estar. Y en ese sentido, la representación jurídica del niño es algo que ocurre para estos niños y para todos los niños que estén en términos de protección especializada. Es un derecho que se consagró en la Ley de Garantía de que los niños tienen derecho a representación jurídica. El trabajo que hace el programa Mi Abogado tiene que ver no solo, de hecho, el programa Mi Abogado trabaja en duplas jurídicos psicosociales para poder atender a los niños y comprender la situación de los niños y poder
digamos, trabajar con ellos en completa dimensión de cuáles son las situaciones que los niños enfrentan. Entonces, no es que los niños estén solamente, digamos, con un abogado, sino que el contexto de los niños es el programa de protección especializado, familias de acogida o residencia, y la forma en la cual el programa Mi Abogado trabaja, que no es solamente con abogados. Gracias, subsecretaria, pero yo me quedo con una tremenda duda, porque cuando yo hablo de representar a un niño y le pregunto y me dicen el programa Mi Abogado y ahora usted me dice que hay un programa de acompañamiento, entonces directamente, si yo debo concurrir al tribunal para que el juez escuche mi posición, porque estamos hablando de una audiencia, no estamos hablando de una visita informal, ¿quién acompaña al niño en ese proceso? ¿Lo acompaña el abogado o lo acompaña a alguien del programa que usted dice tener a propósito de aquello? O sea, me deja de verdad, para ser súper sincera, en la tremenda duda respecto de cómo vive ese niño el proceso. Porque obviamente que hay un acompañamiento, pero yo estoy preguntando técnicamente. O sea, hay que llevar a un niño a audiencia preparatoria de adopción. ¿Va a ir de la mano el abogado o va a ir de la mano de la representación de un profesional que entiende que lo que va a definirse allí es la vida de un niño y que su opinión cuenta y hay que mirarlo desde esa mirada? Vuelvo a preguntar, ¿son una, son dos personas? ¿Es una que se traspasa al programa? ¿Cómo es en la práctica esa situación? En la práctica, la situación es que el niño va acompañado de la persona más significativa dentro del proceso de intervención, generalmente una dupla psicosocial que es la que apoya al niño y la cual sigue el proceso de apoyo a ese niño. Eso significa una combinación de un psicólogo y un trabajador social, eso significa un trabajador social que es el que acompaña al niño y el abogado es parte de ese proceso, no es que vaya solo con el abogado y eso independiente de la edad. O sea, no hay reglas diferenciadas dependiendo de la edad del niño. De todas maneras, como no hemos visto el articulado, sino más bien lo general, podemos revisarlo para que quede un poquito más claro como el procedimiento del punto de vista del niño. O sea, se asignarán personas, digamos, específicas y de tal manera que quede y será una dupla social. Yo creo que esas cosas pueden tranquilizar, entendiendo, como bien dice la senadora Carvajal, que estamos hablando de niños pequeños, principalmente esa es la preocupación. ¿Cómo mejoramos no solamente el tiempo, que es lo que entiendo que es lo que más nos preocupa, porque el tiempo para ellos es oro, pero también la calidad de este proceso, ¿no? Entonces, lo dejamos básicamente como atención a los asesores para que cuando nos reunamos pongamos atención en esto. Nos quedan 15 minutos, sí. Así que Hay una cosa nomás extra. Por supuesto, vamos a mirar los detalles de lo que plantea la senadora. El párrafo tercero, que se refiere a los contactos posadoptivos voluntarios, tiene estos 6 artículos, uno respecto de la definición de qué se entiende por contacto posadoptivo, los supuestos que están para que proceda ese contacto posadoptivo, un proceso de legitimación activa, el procedimiento propiamente tal, los efectos de la sentencia en estos contactos y el control periódico y la modificación de los contactos posadoptivos en caso de que surja alguna dificultad que tiene que, digamos, tomarse en consideración. La idea de fondo es propiciar el contacto entre la familia de origen, el niño y la familia adoptante, por supuesto en la medida en que están las condiciones para hacer eso. El contacto puede tener diferentes grados y modalidades, que es lo que está previsto, no tiene por qué ser para todos igual. Se entiende beneficioso en la medida en que cumpla con todas esas condiciones para el desarrollo integral de los niños y sobre todo para el proceso de resignificación de lo que significa la separación de la familia de origen, y eso es muy importante para los niños que no son recién nacidos. Y esa es la idea de poder incorporar esto, ¿verdad? Que tiene un conjunto de procedimientos. El resumen del procedimiento que está en la última lámina es el siguiente. Hay una solicitud, ¿verdad? Que tiene que ver con los contactos posadoptivos. Hay antecedentes que se tienen que allegar
Esto tiene que ver con el programa de adopción, ¿verdad? Antecedentes que se tienen que allegar respecto del establecimiento de contactos, si los contactos existen, cuál es la calidad de esos contactos y sobre todo el consentimiento de las personas involucradas en esos contactos. Y la idea es que se puedan decretar estos contactos posadoptivos en favor de los hermanos, de ascendientes o de personas que hayan sido muy significativas en el desarrollo del niño hasta ese momento. En la sentencia, cuando esto procede, también está prevista la opinión del niño, la forma de establecer los contactos, la frecuencia, etcétera, y no contravenir, ¿verdad?, todas las obligaciones filiativas que se pueden tener. Y el Servicio de Protección Especializada se realiza el seguimiento que está previsto por 2 años, pero que puede ajustarse ese plazo, remitiendo, ¿verdad?, los informes periódicos que correspondan. Y la idea es que esta sea una propuesta fundada de mantención, modificación o finalización de la propuesta que haga el servicio de protección respecto de la trayectoria que tengan estos contactos posadoptivos. Esto no significa que todos los niños van a tener contactos posadoptivos efectivos. Esto significa que existe la posibilidad de regular, ¿verdad?, que existan estos contactos posadoptivos y que eso tiene que ir dentro de lo que es el programa de apoyo y atención tanto a la familia adoptiva como a los niños respecto de sus orígenes y respecto de su derecho, ¿verdad?, a conocer quiénes son sus progenitores y quiénes son sus hermanos y otras personas significativas. Eso tiene mucho que ver con todo el proceso, ¿verdad?, de conocer la verdad de la situación y que eso ha producido en algunos casos bastantes problemas más tarde. Entonces, la idea aquí es regular de alguna manera ese procedimiento y no esta espera hasta los 18 años para poder empezar y encontrarse, como en algún momento decía el senador Walker, ¿verdad?, así como al azar encontrarse con alguien que es mi hermano y que yo no sabía que era mi hermano. Entonces, esa es un poco la idea de regular lo de los contactos posadoptivos. Eso sería, Presidenta. Esa regulación queda por sentencia, ordenada y todo. Exacto. Porque vamos a poner un ejemplo, una abuela que no puede hacerse cargo del niño, pero efectivamente es importante su relación afectiva y que de alguna manera ella sepa que tiene ciertos derechos de ver a su nieto o nieta y lo mismo al revés. Digamos. Correcto, queda propuesto, pero adicionalmente queda, digamos, en una sentencia y además queda sujeto a revisión. Para saber qué es lo que está pasando en el proceso, se aseguran 2 años, pero los 2 años podrían modificarse, pero se asegura un seguimiento de los contactos afectivos post-adoptivos por parte del Servicio de Protección Especializada. Senadora Carvajal. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero me imagino que la voluntad del menor y el conocer, digamos, su antecedente familiar o filiativo, la podrá manifestar incluso siendo menor de edad. Y eso lo va a hacer. ¿Y eso se acepta como tal o está sujeto a una opinión, me refiero, de quienes llevan el acompañamiento? No, está previsto que el niño manifieste su opinión. Los niños manifiestan la opinión de distintas maneras. Manifiestan hablándola y también manifiestan, uno puede mirar el nivel de apego que se tiene con alguien al observar un niño chiquito que a lo mejor no puede hablar, ¿cierto? Uno ve ahí más o menos lo que pasa. Por eso que para los contactos posadoptivos hay todo un análisis de la situación familiar, de identificar los orígenes, de ver con quién se relaciona e incluso se agrega esta persona especialmente significativa con la cual puede seguir teniendo, ¿verdad?, una relación. Hay niños, por ejemplo, que han estado, voy a dar solamente un ejemplo, han estado mucho tiempo en una residencia y hay veces que el cuidador de trato directo de ese niño, incluso la señora que hace la cocina y el aseo en la casa, es un adulto muy significativo para ese niño y el niño necesita y la persona necesita seguir manteniendo un contacto aun cuando el niño vaya en adopción. Y si la persona que da o permite la adopción estableciera como requisito la adopción sin que se generaran conocimientos respecto de la familia. Eso le voy a preguntar a la Emilia cuando está Claro, es un mal match que hay que hacer, porque, o sea, lo que se hace aquí es que no corre una lista, sino que se busca
la familia que mejor se encuentre con las características de ese niño. Entonces, el proceso de revisión de la situación es el que es crítico y por eso que yo creo que es tan importante mirar la calidad en lo que está, en los requerimientos que están en los artículos, digamos, en lo que se plantea y mirar también los tiempos. Hay veces que hay que dar un poco más de tiempo para eso, en fin, eso es lo que hay que mirar con más cuidado. O sea, esto es todo perfecto. Yo le agradezco muchísimo. Yo creo que este capítulo particularmente que viene es un capítulo muy, muy importante, ¿no? Que viene a cambiar un poco la lógica que hemos tenido hasta la hora en el proceso de adopción. Así que esperar el trabajo del equipo técnico, de todos, y frente a situaciones en que no estemos de acuerdo, digamos, hagamos un esfuerzo en poder buscar la mejor redacción y si hay algo que faltó, tener la disposición de incorporarlo, porque, o sea, cuando uno habla de estos temas, la verdad es que todos los días que pasan hay niños que están esperando que esto se resuelva y también familias, pero también hay un tema de compromiso ético de sacarlo bien. Yo diría los proyectos más lindos que hoy día se están tramitando en el Senado. Así que agradecer el compromiso, la disposición a todos los senadores que han estado en esto mucho más tiempo que nosotros, además, porque el senador Walker, hay que decirlo, lleva años en esto y esperamos este año poder contar que lo sacamos y lo sacamos bien. Gracias a la biblioteca y a todos los que nos están viendo. Se cierra la sesión porque ya no hay nada más que tratar hoy día.